Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo y muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Eh, Hola Danilo, el doctor Danilo Quirós, psiquiatra, director de la Fundación Nepsis o Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. Hola Sergio, el doctor Sergio Strejilevich, psiquiatra, director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo desde Buenos Aires, Argentina. Hola Daniela también, que nos colabora desde Uruguay para la mesa de sonido. Bueno, aquí estamos para un nuevo capítulo de Abiertamente. Conversemos abiertamente sobre salud mental en forma que sirva, en forma que se entienda, en forma que efectivamente aclare cosas y sin palabras rebuscadas ni conceptos herméticos y esas cosas que los psiquiatras acostumbramos a veces a hablar en público. Así que seguimos con esta aventura de conversar sobre temas que nos parezcan, que nos parecen o que también les han parecido a ustedes a través de las preguntas del chat, que son de interés común. Hoy día vamos a seguir conversando sobre la angustia, sobre la ansiedad, sobre la angustia normal, que el doctor Quirós nos contó tanto en el capítulo pasado, y la patológica, ¿no? Y tratando de entender cuándo estamos frente a una forma o a una expresión de nuestra angustia que ya pudiera escapar a lo esperable, que pudiera escapar a lo que es razonable, a lo que es justificado, porque recordemos que en psiquiatría, quizás a diferencia de otras disciplinas de la medicina, muchas de las enfermedades nuestras son síntomas que normalmente son experiencias normales, son experiencias comunes, pero llevadas a una intensidad o llevadas a una presencia más permanente y fundamentalmente llevadas a un punto en donde al individuo le significa un costo, ya sea un costo en sufrimiento o en funcionalidad o capacidad de funcionar. Hoy día vamos a tratar de hablar entonces de la angustia cuando a lo mejor se puede enmascarar, se puede camuflar, ¿no es cierto?, en otras formas que muchas veces la gente se preguntará, ¿yo soy solamente tímido? ¿Es solamente que el mundo se divide entre personas más extrovertidas, menos introvertidas? Yo estoy entre los más introvertidos y por eso no me gusta mucho hablar en público y eso sería todo y eso no significa nada más que eso, no implica que yo tengo... O o hablan de una cuestión que ya podría llamarse fobia social o ansiedad social, en la cual parece que es más de lo razonable, es más de lo deseable y, lo más importante, provoca costos en la calidad de vida de las personas, donde ya no sería timidez, sino que podría ser una enfermedad. Soy solamente muy aprensivo, soy más preocupado de las enfermedades, soy un poquito hipocondríaco, pero nada más. O tengo una condición que amerita evaluación profesional y aún más que eso, amerita tratamiento, ¿no? No, esta persona es un poquito más fatalista nomás que otras, pero, o este es más relajado con las cosas, pero eso sería todo, o ya estamos en la intensidad de un trastorno. Ese va a ser el tema de hoy día. Vamos a tratar de desmenuzar, de disecar, de abrirle todas las capas posibles a la angustia, sobre todo la angustia cuando sale de la normalidad y empieza a ser patológica. Queridos colegas, querido Danilo, querido Sergio, partimos entonces, le ofrezco la palabra al que quiera. Yo, yo quería partir porque tú mencionas, digamos, si es algo normal o es una enfermedad, ¿ya? Y ahí, quizás partir por ahí, por tratar ya que estamos educando, digamos, al público general respecto a qué es lo que hacemos en psiquiatría, qué es lo que hacemos con los pacientes. Es que cuando uno habla de una enfermedad, cuando un psiquiatra habla de una enfermedad, la verdad que está hablando sobre cosas que son supuestos de condiciones que hacen que las personas tengan un funcionamiento que es distinto, que se aleja de la norma, y sobre el cual no tenemos una manera de objetivar a través de algún examen propiamente tal, y que si bien podemos tener ideas, digamos, de cómo opera de alguna forma o de cuáles son los procesos que no están funcionando bien, la verdad que no podemos hablar exactamente o estrictamente de una enfermedad, ¿ya? En toda medida que no conocemos
el meollo, por decirlo de alguna manera, no conocemos cuál es la causa y cómo funciona, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos son definiciones operacionales, es decir, hay personas que son tímidas, es decir, que pueden tener aprensión o angustia intensa frente a una situación social, pero que sin embargo se desenvuelven sin dificultad en su vida cotidiana, o sea, se desenvuelven en su trabajo y pueden hacer, a lo mejor no lo pasan bien, pero van y pueden presentar en una reunión o pueden No hablar. le, no le sacan no le hacen el quite finalmente al evento. No le hacen el quite y no sufren tanto, o sea, a lo mejor no les acomoda, pero no sufren tanto, ¿ya? Y sin embargo, hay otro grupo de personas, ¿ya?, que le van a hacer el quite, ¿ya?, que desde octavo básico, ¿ah?, desde séptimo octavo básico, cuando tienen que empezar a disertar frente a sus compañeros, no lo van a poder hacer. O lo van a poder hacer, pero con un monto de malestar muy intenso y no lo van a hacer bien probablemente, ¿ya? Y puede ser que no solamente sea disertar frente a un grupo, sino que sea hablar con gente nueva, o conocer gente nueva, o ir a una fiesta, donde a lo mejor conozco a algunas personas, pero la mayoría no las voy a conocer, por lo tanto, si no voy a conocer a esa gente, no voy a poder ir porque voy a evitar ese malestar, o ya en persona adulta, ok, voy a ir a esa fiesta, pero antes de ir me voy a tomar un pisco sour para poder ir más tranquilo a esa situación, porque me genera mucho estrés, ¿ya? O en un extremo ya un poco más allá, no voy a poder exponerme a situaciones sociales que ya no son de tanta interacción. Por ejemplo, me cuesta mucho ir a un restaurante y pedir la cuenta, por ejemplo. O me cuesta mucho ir a un restaurante y tener la sensación de que la gente me está mirando, ¿ya? O me cuesta mucho ir a una farmacia, tener que comprar y, por ejemplo, estoy en mi número y piden el número y yo no me atrevo a decir, no, es el mío, señorita, y pasa otra persona delante mío y yo me quedo atrás, sin poder decir, oiga, no, si yo estaba primero. Esa operación, hay personas que les cuesta mucho, y cuando les cuesta mucho, efectivamente, les cuesta ir a comprar, les cuesta comer en público, les cuesta conocer gente, les cuesta presentar, y efectivamente eso genera un hándicap, una dificultad que entorpece la vida en general. Entonces, a eso nosotros lo llamamos... Entonces déjame reclamarte al tiro, Danilo, ¿por qué no llamarlo a eso una enfermedad hecha y derecha? Es casi como yo te podría decir, oye, pero antes de que existiera la coronariografía, antes de que pudiéramos haber llegado hasta adentro de las arterias coronarias del corazón, ¿acaso la gente que tenía cardiopatía coronaria, es decir, que se le tapaban las arterias y tenía infarto, no teníamos derecho a llamarle enfermedad? Porque no estaba documentado con un examen, porque no tenemos resonancia magnética de la mente. Pero ¿cómo no va a ser una enfermedad? ¿Cómo no va a ser una enfermedad ese nivel de discapacidad y de sufrimiento que tú estás describiendo? Sí, pero antes de que Sergio quiere meter la cuchara. Sí, y quiero meterle la cuchara a los dos, digamos, porque, vamos. A ver, es cierto, ¿por qué no llamarlo una enfermedad? Pero cuando se tapa una arteria carótida o una arteria coronaria, hay un porcentaje de esa obstrucción que va a ser equivalente en China, en Alemania, en Inglaterra, etc. Y eso va a generar enfermedad de la misma manera en todos esos lugares. Pero qué ser tímido o hasta qué punto uno tiene que verse cohibido frente a otros varía muchísimo de lugar a lugar, de cultura a cultura, de edad a edad, de grupo social a grupo social. Hay civilizaciones como la japonesa que incluso el idioma está segmentado por rango social. Entonces, ¿cómo operativizamos o cómo convertimos una enfermedad que, por lo que estoy escuchando, me están diciendo que es en un límite que determina medio, está limitado, ese límite está dado por el funcionamiento de la persona? ¿Cómo armamos una enfermedad que me dicen que varía tanto de país a país? Pero ese es un problema. Alguien podría decir, pero ese es un problema de ustedes, los psiquiatras o de la medicina, pero no del paciente que la sufre. Sí, Danilo. Pero mira, o sea, yo quise partir por un tema que a lo mejor es un poco académico o es muy técnico, pero yo creo que son dos razones, principalmente. Primero, no hay acuerdo entre nosotros y probablemente no hay acuerdo con otras personas o con otros psiquiatras, ¿ya? O sea, en el sentido, estamos hablando estamos editorializando, digamos, estamos opinando. Yo creo que hay por lo menos dos razones. Una, que es estrictamente técnica, ¿ya? Para hablar de una enfermedad uno tiene que conocer cuál es su causa y tiene que conocer cómo funciona, ¿ya?
Y en psiquiatría, para la mayor parte de las cosas no sabemos ni cuál es la causa, ni sabemos cómo funciona, ¿ya? Pero eso es un tema que uno podría decir que es semántico, ¿va? Que solamente tiene que ver con las definiciones, y por esa razón en psiquiatría no hablamos de enfermedades, sino que hablamos de trastornos, ¿ya? Pero esa es una razón que yo creo que es de peso para decir que, mira, hablemos de trastornos o hablemos de condiciones, no hablemos de enfermedad. Esa es una razón. Y la segunda razón es que tú hablaste de una serie de formas de angustia, ¿ya? Hablaste de preocupación somática excesiva, que es la hipocondría, preocupación del cuerpo. Hablaste de obsesividad, de preocupación excesiva en relación a ser catastrófico. Hablaste de ansiedad social, ser muy tímido, tener mucha dificultad para enfrentar situaciones. Y para esas tres cosas nosotros tenemos nombres distintos. Tenemos ansiedad social, ansiedad generalizada, fobia, hipocondría, podríamos llamarlo, o trastorno de pánico, o podemos hablar de trastorno obsesivo compulsivo. Ponemos nombres, como si fuesen cosas distintas. Pero en la experiencia de las personas, algunas de estas personas efectivamente tienen más de una forma de estos trastornos de ansiedad. Tienen temor a enfrentar situaciones sociales y al mismo tiempo tienen más preocupación respecto al futuro, por ejemplo. Y uno podría decir, mira, esta persona tiene dos trastornos, como si fueran dos cosas. Y la verdad que uno debiera decir, mira, lo que pasa es que tiene angustia, una angustia excesiva, que se manifiesta como ansiedad social, y en otros aspectos se manifiesta como preocupación excesiva, ansiedad generalizada, ¿ya? En ese sentido, O sea, uno le puede poner... podría decir, tiene piteado, o tiene dañado, o es defectuoso su aparato de la angustia, su aparato de la alarma. Exacto, y que efectivamente se puede manifestar por excesivo temor social, y en otro momento se puede manifestar como excesiva preocupación, y en otro momento puede tener pánico. Y de hecho le puedo poner tres etiquetas: pánico, ansiedad social, ansiedad generalizada. Pero creo que es mejor. Y si vamos en un ascensor solamente, como nos pasa todo el tiempo, y se queda parado, y hay 5 personas, y una de ellas sabemos, se va a poner pálido y va a empezar a sudar, y las otras 4 no. ¿Y eso qué es lo que es? ¿Ser miedoso nomás? Puede ser, puede ser. Pero me refiero a que puede ser más natural para alguien entender de que tiene efectivamente una vulnerabilidad a experimentar más angustia, y que esa angustia puede darse de distintas maneras, e incluso en distintos momentos de la vida, que decir que sufre de una enfermedad y al final le terminamos diagnosticando 3 o 4 enfermedades distintas, ¿ya? ¿Me entiendes? Esa es otra razón. Y otra razón que yo creo que opera para todos los trastornos de ansiedad, sobre todo para la ansiedad generalizada, ¿ya? Aquí llamamos ansiedad generalizada. Nosotros llamamos ansiedad generalizada a las personas que le dan mucha vuelta a las cosas, ¿ya? Pero eso habitualmente comienza por, yo siempre he dicho, séptimo, octavo, uno empieza a ser más preocupado cuando viene la tarea, y cuando tengo que ir, y si hay una fiesta, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién va a estar? Y si voy a alcanzar a llegar, no voy a alcanzar a llegar, etcétera, etcétera. Y eso puede ser parte de mi manera de ser, ¿tá? Siempre en el curso hay uno que es más, en chileno, urgido, ¿tá? Y que efectivamente es más preocupado, y que, de nuevo, es más confiable, porque si no, dile a María que se encargue de eso, porque ella lo va a hacer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es más preocupada, y se va a preocupar, y va a estar a la hora, y va siempre... Ok, eso no es una enfermedad, no es un trastorno, eso es ser más preocupado, una manera de ser. Pero esa misma persona, cuando esté enfrentado a tener que hacer la prueba de selección universitaria acá en Chile, ¿verdad? Pero cuando tenga que presentarse o cuando tenga otra situación de estrés, por ejemplo, estoy con síntomas respiratorios, ¿tendré o no tendré coronavirus? Me tienen que hacer un examen. En vez de ser excesivamente preocupada, es extremadamente preocupada. Y ya no es tan eficiente, porque efectivamente esto lo hace sufrir mucho, empieza a dormir mal, y empieza a preocuparse cosas de que ya no son importantes, ¿ya? Empieza a procrastinar, como dice una, a ir de aquí para allá, sin efectivamente poder hacer lo que tiene que hacer. Y efectivamente esta manera de ser, más preocupada, ahora se transforma en algo que ya no es una manera de ser, es un problema. Y a eso nosotros lo llamamos ansiedad generalizada. Ahora, esta persona antes era de una manera, ahora tiene ansiedad generalizada. Cuando pase este estrés, esta preocupación o esta incertidumbre, probablemente va a volver a ser como era antes. Entonces, esta persona, claro, cuando uno dice tiene un trastorno, creo yo que
que es mejor entenderlo de esta forma. ¿Ah? Esta vulnerabilidad o esta característica me somete a una mayor vulnerabilidad cuando pasa algo. Y en este caso, lo que vulnera a las personas con preocupación excesiva es la incertidumbre, ¿ya? Y ahí Claro. se transforma en Ese un, sería el estresor. ahí se forma en un trastorno. Pero no es que Ahora, espérate, Dale. no es que antes era normal y que de repente tengo un trastorno y de repente se me pasa. Antes era ansioso. Lo que pasa es que ahora me da problemas y la idea es volver a como era antes, no era Supera, volverlo a ser una supera persona un así, umbral, impecable. supera un umbral de notoriedad la manera de ser, ¿no? Sergio. sí, pero vuelvo sobre, a ver, vamos a poner la siguiente situación. Soy un joven de 18 años, ¿no? Que me gusta, soy un gamer, o sea, me gusta jugar a los juegos electrónicos, habitúo pasar 3, 4, 5 horas por día conectado en red con mis amigos jugando League of Legends, vaya a saber ¿Cómo qué te otra gustaría, cosa. Sergio? ¿Ah? No, 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 la verdad que no. Pero, y mis padres están preocupados porque a pesar de que ya estoy en edad de salir, no estoy saliendo y me ven demasiado, no hago reuniones con mis amigos, no hago, como se dice acá en Buenos Aires, juntadas, o voy muy de vez en cuando. Eh, Cuando vamos a reuniones familiares claramente se nota de que me cuesta interactuar abiertamente con los demás, eso los ha llevado a mi familia a consultar con el doctor Quirós, vamos a poner, y entonces el doctor Quirós me empieza a explorar, y yo digo que a mí en realidad no me gusta ir a bailar, no me gusta ir a reuniones con mucha gente, que yo me siento cómodo en la computadora con mis amigos, que así charlo con ellos. ¿Y por qué estoy acá con el psiquiatra? ¿Y cuál es la razón por la que yo sufro un trastorno de fobia social en vez de un gusto por estar solo? Digamos, ¿cuál es la diferencia? Te puedo contestar algo como así, una propuesta de respuesta. Cuando yo fumaba, ¿no? Cigarro, y pensaba en que había que dejar de fumar, una explicación que me daba es que a mí me gusta fumar. Me gusta fumar, no tengo otro problema. Porque la idea de dejar de fumar me aterraba, pero no estaba dispuesto a planteármelo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, pero sabe, doctor Vitrán, yo siendo gamer hago streaming de como juego, estoy ganando entre 1.500 y 2.000 dólares por mes con mis videos en YouTube, y mi padre, que tiene un comercio, gana escasamente 2.000, digamos. Y tiene Yo un no buen sé si a mí negocio, me hace tiene mal un estar súper en la buen negocio, computadora. pero me recuerda a la persona que uno ya descubrió que tiene un trastorno de pánico, por ejemplo, y que tiene agorafobia, y que tú le dices, pero usted tiene problemas en los, ¿cómo se llama? En las aglomeraciones, en un teatro, en un cine, en un concierto. No, no tengo, pero no me Porque no gustan. voy. No me gustan. No tengo problema, pero no me gustan. No tiene ninguna conciencia de tener un trastorno. Solo que Bueno, cuando le dices, oiga, y cuando no le queda otra que ir, está obligado, porque si no la novia rompe con usted, no tengo idea. Se me ocurre que usted elige punto y banca y en general tiradito para atrás y muy cerca de la puerta y la tiene a la vista. ¿Cómo supo? Y se espanta y dice, usted me ha estado siguiendo. ¿Cómo supo? Bueno, un poco lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos al, al miedo sin reconocerlo como miedo y vamos modulando nuestras conductas y nuestras vidas, a veces creyendo que es nuestro gusto? Es muy, muy importante lo que tú planteas, Sergio, yo creo, es que, ¿no? pero me sigue dando miedo que ustedes me diagnostiquen una forma de ser como si fuese una enfermedad psiquiátrica, ¿eh? Y ese es el punto, Sergio. Y ese es el punto. Y por esa razón creo yo, y en ese sentido esto es una opinión, ¿ya? No está así escrito en el libro, digamos, es una opinión. Por esa razón creo yo que es mejor no plantear, uno, que son enfermedades porque no conocemos cuál es la causa y cómo funciona. Y creo yo que es importante que los pacientes sepan de qué estamos hablando. Y en ese sentido, ¿de qué estamos hablando? De una persona, de nuevo, que tiene una... Habitualmente las personas que tienen trastornos ansiosos, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, fobia social, en general vienen de una previa, ¿verdad? Antes que se diagnostique, que no es completamente neutral. No es que
yo era una persona relajada y nada, podía ir a cualquier lado y todo, y de repente me pasó algo y me transformé en un ansioso social, o me transformé en alguien con ansiedad generalizada. Habitualmente había algo. Con el pánico puede ser un poco distinto, porque a veces personas que funcionaban de una cierta manera de repente tienen pánico y cambian, ¿ya? Pero en general las personas que tienen pánico les pasa lo mismo. Antes no eran impecables, antes sufrían de más angustia y sufrían de distintos tipos de angustia. Y efectivamente ahí hay una línea con lo temperamental, con una forma de ser, que puede ser difícil de, efectivamente, en el límite, ¿ya? Porque cuando la gente va al psiquiatra, hay barreras de entrada para ir al psiquiatra. O sea, para ir al psiquiatra, uno, tienes que pedir hora, tienes que pagar una consulta y tienes que... Yo no fui, me trajeron, ¿eh? Y tienes que efectivamente pasar una barrera del estigma, digamos, de todo esto. O sea, cuando la gente va al psiquiatra es porque le está pasando algo serio, habitualmente. Pero a mí me trajeron, no, de acuerdo. vine. De acuerdo, pero lo que quiero decir es que pueden existir esas situaciones límite en que sea difícil diferenciar. Y esa persona hay que explicarle lo mismo que estamos hablando. Mira, puede ser de que esté en esa línea y puede ser que efectivamente a lo mejor no conozcas la normalidad, ¿ya? Ese es el punto. Puede ser que no conozcas la normalidad, porque de chico, cuando estabas en kinder, tenía lo que uno llama una condición, inhibición conductual. El niño que se queda en la esquina, el niño que no explora, el niño que es inhibido. Y siempre fue así, y se adaptó a ser así. Y lo que pasa es que no es un problema, porque es así, pero efectivamente es posible que ciertas intervenciones cambien su manera de ser y bajen el sufrimiento, que al final del día eso pero es lo que ya me acostumbré. Exacto. Pero me acostumbré a vivir así, ya me adapté a vivir así. Y fíjate que no me ha ido tan mal, y tú me estás diciendo que la alternativa es que esta adaptación, que ha sido buena, heroica a lo mejor, pero mal que mal, funciono con esto, tiene que ser modificada por un tratamiento de por vida o un tratamiento de años. ¿Cómo lidiamos entonces con eso, no? Pero déjenme salir un poco a mí Perdón, al tiro, Sergio, y no nos olvidemos que somos médicos, ¿no? Porque cuando un paciente dispone de un cuarto de la energía normal y está acostumbrado y se adaptó y duerme 13 horas al día y funciona en la vida con 5 horitas útiles y el resto nada, y dice, pero yo funciono bien y estoy bien y yo con mis 14 horas de sueño estoy bien, ¿lo dejamos? Le decimos, sí, bueno, se adaptó, está bien. Pero déjenme salir un poco, estamos jugando un poco al psiquiatra bueno y al psiquiatra malo, como quien diría, para hacer esto un poco más dinámico. Pero los tres buenos. No, yo por eso, pero déjenme salir un poco del papel que estaba asumiendo. Es decir, hay un montón de circunstancias en donde vamos a estar en un límite con bastante incertidumbre para diagnosticar o un trastorno de ansiedad o una forma muy extrema de un carácter o una personalidad o una forma de ser. Y eso es algo que los psiquiatras, los psicólogos asumimos, es decir, o debemos asumir, y la duda no debería ser un problema. Me corrijo porque para muchos sí es un problema, pero no debería ser un problema. Y esa duda se comparte con la persona que consulta y se le dice, bueno, en realidad no estamos seguros, pero ¿qué tal si arrancamos y en vez de saldar esto simplemente en la descripción de lo que te pasa, avanzamos con algunas cuestiones de tratamiento, probablemente no farmacológico, probablemente psicoterapéutico, y vamos explorando cuáles son las consecuencias de esto, con la agenda abierta. Esto se hace muchas veces, y esto no quiere hablar de que no es que el psiquiatra o el psicólogo que no está seguro sabe menos, sabe más. Es decir, en realidad tiene una duda operativa. En medicina se llama duda operativa. Dudar es parte de saber. No es que los médicos tienen todas las respuestas. Lo que tienen son buenas formas de hacer preguntas para tener mejores respuestas. Entonces, y ahí suele pasar algo. Uno suele pasar de que no, que esta persona en realidad está adaptada, es tímido, pero la verdad que cuando llega el momento tiene con qué responder, se ha conseguido una forma de ser y de estar en el mundo que se adapta a su carácter, está adaptado a su sociedad, capaz le convendría irse de Buenos Aires a vivir qué sé yo, a Alemania, un país escandinavo, estaría mejor todavía, porque la gente es más introvertida y estaría más en familia, digamos. Todo eso está bien. Pero hay otras, en esta exploración mutua que se acuerda con la persona que consulta, por ejemplo, con este chico gamer, ¿no? Uno le puede decir, bueno, vamos a charlar más veces, vamos a ver qué pasa,
Vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a salir a hacer compras a un lugar que no te quede cómodo, por ejemplo, anda a comprar la fruta. No, pero yo eso no lo hago, vamos a ver qué pasa ahí. Uno le propone este tipo de cosas, y muchas veces aparece lo que recién contaban ustedes, aparece que uno se había normalizado. ¿Qué quiere decir normalizado? Había creído que ese punto en donde está viviendo es la normalidad. Y esto es a la gente que le sacan un tapón de cera del oído, es muy parecido, suena medio asqueroso, pero hay gente que cuando dice, ve, un montón de sonidos en el ambiente. Sergio, o como ocurre con la gente que tiene adicciones. Cuando dice, no, yo no tengo problemas con el alcohol, no tengo problemas con el alcohol. A ver, pero para. Y vemos. Y ahí vemos si tienes problemas con el alcohol. A ver si eres capaz de parar. Me gusta el vino, nada más. No, estamos hablando de alguien que tiene problemas con el alcohol. No, y lo último, en este caso que quería decir, Sergio. Y el otro punto es la información de terceros. ¿Qué quiere decir? Esto en psiquiatría, sobre todo en los países como la Argentina, que se viene del psicoanálisis como la forma de hacer salud mental, ¿cómo van a hablar con mi madre? ¿Cómo van a hablar con un amigo? ¿Cómo van a hablar con alguien que no soy yo? Esto es privado, mío. No, no es así. La conducta es para los demás. Es decir, cuando uno habla de conducta, habla de una serie de comportamientos destinados a interaccionar con otros y con el ambiente. Entonces, sería muy tonto examinar si una conducta es normal o no, si es conveniente o no, si es la mejor que uno puede tener o no, si quieren sacar la palabra normal, sin preguntarle a aquellos que interactúan con uno. Porque capaz, en el mismo interrogatorio, lo que uno cree normal, uno encuentra que aún los compañeros se están adaptando a uno. Esto es una cosa que aparece muchísimo. No, nosotros ya sabemos, nosotros cuando a esto ya ni te invitamos, por ejemplo. Esto aparece muchísimo. No, mira, Sebastián, no, sí, nos fuimos de pesca todos juntos un fin de semana y no me invitaron. Sí, porque vos no te invitamos porque al final no vas. No decís que sí, después pasa algo, te agarra fiebre y ya. Y ese es el proceso de normalización, donde uno ya no solo cree que tener fiebre antes de ir a un salidón, digamos, es normal, sino que también normalizan los demás la conducta, y uno puede ver en ese contexto que eso ya en realidad sí está generando un problema. ¿Mm? Y ahí el punto que tú decías, cuando decía ya, anda a comprar manzana, y a lo mejor no puede ir a comprar manzana, y Exacto. efectivamente, si no puede comprar manzana... Computadora sí, manzana no. Ahora, Sergio planteó un tema que yo creo que también es bien importante, porque que es el tema transcultural, ¿ya? Porque, ok, si pasa en Occidente y no pasa en Oriente, ¿ya? Siempre la comparación es con Japón. Si no pasa en Japón, a lo mejor es un invento de psiquiatras, digamos, que tratan de normalizar lo que es bueno y malo, digamos, ¿ya? Y a veces los trastornos por ansiedad son vistos de una manera un poco más relativa, porque efectivamente la ansiedad todos podemos sufrir angustia. Ahora con la pandemia todos estamos angustiados, ¿ya? De alguna forma. Entonces la pregunta es, ¿están inventando una enfermedad? Yo creo que eso es particularmente nítido cuando se observa un tipo de trastorno por ansiedad, que es el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿ya? Que el trastorno obsesivo-compulsivo consiste en tener lo que uno llama una obsesión, que es una preocupación excesiva sobre un ítem en particular. Me contaminé, o no estoy cómodo porque creo que si ocurrió tal cosa va a pasar algo malo con otra cosa. Si toqué una baldosa o hice un movimiento o me salí de mi rutina, le puede pasar algo malo a mi mamá, o le puede pasar algo malo a una persona que yo quiero, o cosas por el estilo, ¿ya? Y cosas que tengo que hacer para evitar eso, como por ejemplo, contar de cierta manera, lavarme las manos de cierta manera, habitualmente repetidamente, o chequear mucho, tener temas con la simetría, etc. ¿Ya? En el trastorno obsesivo compulsivo, la prevalencia en el mundo es del orden del 2 a 3%. Y eso ocurre en todos lados, ¿ya? Y en Occidente, habitualmente predomina el chequeo, ¿ya? El chequeo, la limpieza y las intrusiones violentas. ¿Mm? En Oriente... El chequeo, cerré, no cerré, apagué el gas, no apagué el gas, pero lo habré apagado, pero ahora chequeé, pero parece que lo prendí, a lo mejor estaba apagado, eso es chequeo. Exacto. Gracias, José, y gracias porque, por otro lado, porque también eso a todos nos puede ocurrir, de que lo habré chequeado, no lo habré chequeado, y me devuelvo una vez. Pero estamos hablando de personas que tienen que devolverse 5 veces, 10 veces, ¿ya? O sea, estamos hablando de
Y ahí el límite, de nuevo, con el rasgo, con la normalidad, se hace más borroso. Pero el asunto es que en la India, la prevalencia del trastorno obsesivo compulsivo es el 2 a 3%. La diferencia es que en la India las obsesiones religiosas son más frecuentes, en Estados Unidos las obsesiones violentas y de control y de chequeo son más frecuentes, pero la prevalencia es exactamente la misma. Ahora, es más nítido ahí, pero no quiere decir de que los otros trastornos sean distintos. Con el pánico pasa algo parecido, con la ansiedad social pasa algo parecido. La ansiedad social, nosotros la definimos, o lo más frecuente es que la persona tenga temor al performance, a cómo lo hago, ¿ya? Me voy a bloquear, me voy a poner rojo, cómo lo voy a hacer, etcétera, o temor a lo que digan. ¿Va? Van a pensar que no lo hago bien, van a pensar esto, van a pensar lo otro. En Japón hay una forma particular que es: tengo temor de poder avergonzar a la otra persona con mi presencia. Que algo que en Occidente es muy raro, de hecho es raro explicarlo, pero en Japón funciona así: tengo temor a avergonzar al otro con mi presencia, que puede ser por mi presencia, por mi olor, por mi aspecto, y eso, de nuevo, es raro de explicar, pero en Japón eso funciona. De hecho tiene un nombre, ¿ya? Que ya ni me acuerdo cómo se llama porque está en japonés, pero tiene un nombre, y eso también es una forma de ansiedad social. O sea, adquiere formas distintas de acuerdo a la cultura, pero hay ansiedad social en Japón, ¿ah? Hay trastorno obsesivo compulsivo en todas partes, hay pánico en todas partes, hay ansiedad generalizada. O sea, efectivamente, nosotros los psiquiatras tenemos que lidiar con nuestros conceptos, pero efectivamente son cosas que se pueden corroborar transculturalmente, digamos. Es decir, no son solo creaciones, digamos, de que a cierta persona le dijo, no, esto es normal y esto no es normal, sino que efectivamente hay un grupo de personas que desarrollan estos rasgos de una manera extrema que generan sufrimiento e incapacidad, ¿ya? Y esa es la manera que uno dice, esto es lo que uno llamaría un trastorno. Y efectivamente tenemos, como dice Sergio, los temas del límite, ¿ya? Que hay veces que es difícil, y ahí hay que llamar a otras personas, hay que entrevistar a las personas varias veces, hay que contarle esta historia a los pacientes para que ellos puedan decir, mira, me identifico más o me identifico menos con cada una de estas cosas, y esa es la manera de poder acordar si es que efectivamente quieren un tratamiento. Y al final del día el tratamiento es de las personas deciden, mira, ¿sabes qué? Está muy lindo tu cuento, pero yo déjame así, no quiero. Bueno, si no quiere, no podemos hacer nada. O dice, mira, intentemos esto, intentemos terapia o intentemos otra cosa o vamos bien. ¿Por qué ha existido? Y bueno, algunos nos hemos dedicado más, otros menos a esto, pero yo llevo como hartos años en esto de tratar de educar a la comunidad en estas cosas, porque efectivamente hay gente que la va a sufrir en silencio y que la razón puede ser también el no saber que esto era una enfermedad. Yo me acuerdo haber salido hablando de trastorno obsesivo compulsivo y personas me consultaron después diciendo, es que cuando me enteré de que esto podría no ser algo de lo que yo soy culpable, de lo que yo tengo responsabilidad y me da vergüenza tenerlo, que mi mente sea así. Cuando escucho que eso puede ser algo que no funciona bien en mi biología, estoy en shock y quiero ver si se puede hacer algo. Más aún, recuerdo gente que me ha dicho que no ha podido mejorarse bien, porque como todos sabemos, la enfermedad obsesivo-compulsiva, nosotros sabemos, puede ser de diverso nivel de gravedad y hay personas tan graves que no van a mejorar mucho con el tratamiento, ¿no es verdad? O pueden mejorar muy poquito. Pero hay personas que han dicho, ¿sabes? No mejoró en nada, pero el solo hecho de entender que esto es una patología, que es un trastorno, que hay algo que incluso está identificado en una cierta área de mi cerebro como mal funcionando y que explica por qué yo soy así, me ha absuelto, me ha quitado la indignidad de sufrirla toda mi vida. Me ha tranquilizado por ese lado, ¿no? Entonces, por ahí un poco el valor también de que hagamos esto, de explicar qué es lo que pudiera estarle pasando a alguien y que no es un conflicto, que no es que no ha resuelto algo por debilidad, que no es que no estuvo desarrollado ese aspecto de su mente para poder lidiar con algo que es más complejo, entonces que le falta inteligencia para superarlo, sino que sencillamente hay algo que está defectuoso en alguna parte, es verdad, no sabemos exactamente dónde, pero está defectuoso. Entonces, por eso insistir, ¿no? Y Danilo, en eso, cuando tú decías en qué consiste la obsesividad, yo creo que es importante que la gente sepa que muchas veces estas ideas o pensamientos o imágenes mentales, la persona siente que reiteradamente van ocupando espacio en su mente y se meten como
como intrusamente, ¿no? Como si no fuera algo que yo quiero pensar. A veces podría ser que no quiero pensarlo, o pienso que es absurdo directamente, pienso que es excesivo directamente, pienso que no debiera estar ocupando ni tiempo ni espacio mental en esto, pero no puedo evitarlo. Se mete intrusamente, como un extraño, como si hubiera un tirano adentro de mi cabeza que gobierna este aspecto y que a mí, en mi libertad, me maniata y me deja acorralado en una esquina de mi mente, y es el tirano el que le da y le da y le da con una idea absurda o ridícula, pero que no puedo evitar pensarla. Es bastante aterrador pensar, ¿no?, que esa puede ser la experiencia de alguien, y sepamos o no sepamos si eso es una enfermedad en el sentido de conocer íntimamente qué es lo que está mal. Yo creo que para la gente, para el público no psiquiatra, digamos, es importante entender que no tiene menos dignidad que cualquier otra enfermedad. Menos dignidad en el sentido del sufrimiento que provoca, en el sentido de la no responsabilidad que tiene el afectado por tenerla. Y bueno, y ahí viene el tema que se puede plantear con mayor o menor horizontalidad o transparencia, que además podría tener alivio. Y eso, quizás lo que estamos planteando nosotros, y a lo mejor es inusual que lo planteemos así públicamente, debiera ser finalmente una opción del paciente, ¿no?, de la persona afectada, que a lo mejor no le sale a cuenta tener que convertirse en un paciente psiquiátrico con todo el estigma que eso tiene, y prefiero vivir en silencio mi miseria, ¿no? O vivirla calladito en mi privacidad y no tener que pasar a ser oficialmente, profesionalmente paciente que compra remedios, que toma remedios, que consulta a un profesional. Bueno, en gusto, en ese sentido, suena un poco frívolo decirlo así, en gusto no hay nada escrito, ¿no? Déjenme contar dos historias de Nueva York al respecto de lo que contaba José. La primera es, en los 80 había un argentino que se llamaba Yarjura Tobías, que era un psiquiatra argentino que trabajaba en Nueva York, al cual se le otorga probar un fármaco, se llama fluvoxamina, para el tratamiento del trastorno obseso compulsivo. Él tenía una teoría serotoninérgica, él decide probar. Y cuando va a probar esto, el problema es que no tenía la cantidad de suficientes personas que sufrían trastorno obseso compulsivo para probar esta droga, y hace lo que se hace habitualmente en Estados Unidos, en muy pocos países se hace, paga avisos que se ponen en el subte, es muy común verlos, y bien, dice, si usted sufre de que todo el tiempo tiene que estar lavándose las manos, o chequeando la puerta o el gas, o todo el tiempo le vienen pensamientos recurrentes de hacer daño o sexuales, tenemos un tratamiento para usted. Y explotó el teléfono, explotó al punto que superó absolutamente la expectativa que tenía Yarjura Tobías y la propia gente que estaba organizando la investigación. De ahí surge un artículo que se va a repetir que se llama La epidemia oculta, es decir, no había conocimiento de que había tanta gente con trastorno obseso compulsivo. Y la segunda historia también sucede en Nueva York, porque Nueva York, pese a lo que la gente crea, fue la capital del psicoanálisis durante mucho tiempo y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, mucha de esa gente tenía, y ustedes saben, vivir en Nueva York es caro, es decir, no es una ciudad que tenga pobreza simplemente porque uno no puede acceder, entonces era gente que pagaba su psicoanálisis. Y la otra cosa que sucedió es que mucha gente dijo, pero a mí me dijeron que todo esto que yo sufría era porque tenía algún deseo oculto con tener sexo con mi madre, o envidia del pene de mi padre, o alguna represión sexual maligna en mi inconsciente que no podía. Entonces, ¿cómo puede ser que se me vaya con un fármaco? Es decir, eso fue... Entonces, y la tercera, que se me ocurre que es el mismo Nueva York, y volviendo a la normalización, es un personaje que casi icónico de Nueva York, que es Woody Allen. Woody Allen sufre de trastorno de ansiedad. Y recién a final de 1980, en la película Manhattan, después de años y años de hacer chistes, lo sigue haciendo con su timidez, con su torpeza, con su trastorno de ansiedad, con sus fobias, con su hipocondría. En la película Manhattan termina tomando, ¿cómo se llama? Prozac. Aparece con el frasco de Prozac. Y si uno ve la filmografía de Woody Allen filmaba en Nueva York, y hablando de normalización, porque está todo acá, decía él, ¿no? ¿Para qué voy a ir a Hollywood? Bueno, desde que él toma Prozac ha filmado en todas partes del mundo.
Es decir, no podía viajar. No podía viajar en avión. No fue a buscar el Oscar porque no pudo viajar en avión. Es decir, Psicoanalizado hasta la náusea, digamos. Así. pero psicoanalizado hasta, no sé. Y la otra película donde se puede ver el fenómeno de normalización es El Mejor Imposible, con Jack Nicholson, donde él vuelve a tomar los remedios porque su trabajo de escritor lo hacía bien, cuidaba sus cosas bien, pero cuando se le pone enfrente tener que cuidar primero un perrito, después al dueño del perrito y finalmente corresponder el amor de la chica que se le había cruzado en el camino, es ahí, por otro, esto que decíamos de que la conducta es hacia otro, donde hoy encuentra lo que a mí me gusta, como le decimos en psiquiatría, le decimos distonía, es decir, la nota que está fuera de tono en el acorde de la vida, ¿no? Es decir, no, esto no está bien, esto no es coherente. Digo esto porque si no la gente cree que los psiquiatras somos gente que salimos con una red, como los tres chiflados cazando locos, digamos, por la calle, y no hay manera, el tratamiento en psiquiatría es el más cooperativo de la medicina por lejos. Es decir, no hay tratamiento sin un acuerdo explícito del otro, tanto para la psicoterapia como para tomar remedios. ¿Sí? Cierto, y la verdad, y en ese sentido, perdona Danilo, y en ese sentido, qué importante el estigma que ha creado también la psiquiatría, ¿no? Oye, tú llegas al psiquiatra, no sales más. El psiquiatra es como que efectivamente estuviera desesperado por convertir en paciente a quien no quiere ser paciente. Ninguna posibilidad. Es más, la gran inmensa mayoría de los pacientes en el sentido que padecen realmente trastornos de la ansiedad, no son pacientes de nadie. ¿No es así? La inmensa mayoría de la gente que probablemente sufre de trastornos formales de la ansiedad, fobias sociales, ¿cómo se dice? Discapacitantes, que se han alcoholizado para poder lidiar con ella, que han disminuido su expectativa de desarrollo en la vida, que han renunciado a trabajos porque tenían que tener que hablarle a otras personas. La inmensa mayoría nunca va a ser paciente de nadie, porque nunca va a llegar siquiera a la consulta de un psiquiatra. Entonces, creo que el punto, para repetir y majaderamente, el punto es que la gente tiene derecho a hacer eso, tiene derecho a no convertirse en paciente si no quiere, pero solo es justo que lo haga una vez que sabe que existe un padecimiento que a lo mejor podría tener tratamiento, que existe un padecimiento y que lo que a él le pasa no es normal, lo tiene normalizado, pero no es normal y podría ser de otra forma. Danilo. No, estamos insistiendo en el mismo punto, pero creo que es importante, porque con los trastornos de ansiedad ocurre esto. Uno, que son tremendamente frecuentes, ¿ya? O sea, cuando uno habla de que trastorno obsesivo compulsivo es el 2 a 3% de la población, eso es mucha gente. Y cuando uno lo amplía al espectro, puede ser el doble, ¿ya? Trastorno de pánico también, 2, 3, 4%, dependiendo de la serie, pero cuando uno lo amplía al espectro, es decir, gente que le pasan cosas, gente que se atora y tiene cierto temor, puede ser también el doble. Ansiedad social puede llegar a ser, dependiendo de la definición, muy frecuente, 8%, 10%. Entonces uno dice, a ver, pero ¿cómo va a ser que el 10% de la gente vaya a tener una enfermedad? Se preguntan muchos. Y ahí uno puede ir a otra evidencia indirecta. Pasa lo siguiente, que antes no se sabía que esto era tan común, porque, como tú decías, José, con los trastornos ansiosos pasan dos cosas. Uno, que por ejemplo en la obsesividad, las ideas a veces pueden ser tan extrañas, de violencia, como decía Sergio, así tener ideas sexuales con gente tenerlas con gente, digamos, con familiares cercanos, con un hijo, con un hermano, con la mamá, o con el papá, etc. O la idea es tan absurda de que si si toco tal línea, se va a morir mi papá, se va a morir mi mamá, o si pasa tal cosa, es tan absurdo que dice, no, si yo le cuento esto, me van a decir que estoy loco, ¿ya? Entonces mejor me quedo callado y lo vivo para callado. Esa es una razón. Y la otra razón es la que hablamos anteriormente, que hay una línea con la normalidad o con la normalidad de uno, ¿ya? Como estas cosas se instalan tempranamente, a los 10 años, ¿ya? Yo soy así, digamos, entonces no me alcanzo a dar cuenta. Entonces, por esa razón las personas pueden tener dificultades para darse cuenta.
anteriormente, en la época que habla Sergio, en los 80, empezaron los primeros estudios grandes con benzodiazepina, el primer estudio con clonazepam, no, perdón, con alprazolam para el pánico, fue el 82. Y cuando ocurre eso, también explota. Explota porque la gente se da cuenta de que puede tomar una pastilla y su angustia se va, o baja significativamente. Entonces, cuando uno escucha en los titulares, el 30% de la gente, en Santiago, no sé, el 50% de la gente toma clonazepam o clonazepam, uno dice, aquí hay un sobreuso de esta sustancia. Hay mucha gente que la toma porque efectivamente se siente mejor, digamos, ¿va? Y porque padece algún tipo de estos trastornos. El tema es que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con supervisión, hay que hacerlo con cuidado, pero me refiero a que efectivamente estas condiciones son muy frecuentes y afortunadamente, y siempre todas las cosas tienen sus matices, hay medicamentos que efectivamente logran paliar mucho. Y hay situaciones que esconden los trastornos por ansiedad. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar, cuando partí siendo médico, fui médico general en una comunidad rural. Y la historia era de que siempre en la familia, mira, no, lo que pasa es que a mi hermana está en la casa y no sale porque está cuidando a mi papá, ¿ya? O cuida a mi mamá. Y esa persona no salió nunca de su casa. Y no salió porque estaba cuidando a la mamá, no salió porque no podía salir, porque tenía algún tipo de trastorno ansioso intenso que le impedía salir de la casa. Bueno, como ahora es tan extendido, digamos, el tema de usar una benzodiazepina, ¿no? La gente toma nomás y a veces ni siquiera va al psiquiatra, a veces toma y trata de hacer una vida más normal. Obviamente estas cosas es bueno hacerlo con supervisión y con un tratamiento que sea apropiado. Pero me refiero a que efectivamente hay mucha ansiedad o mucho trastorno ansioso en la población que a veces ni siquiera está concebido de esa forma y que se trata a veces de manera informales, digamos, a través de fármacos que pueden ayudar en ese aspecto. ¿Mm? Hay preguntas, le Sí, sí. recordamos a todos que se pueden hacer a través del Facebook, digamos, ahí mismo a veces nos ven mirando para abajo, es que estamos chequeando las preguntas que nos alcanzan. Hay una pregunta sobre si existe una personalidad obsesa compulsiva. Sí, yo quería comentar solamente que, claro, a propósito de definiciones y nomenclaturas, puede hacerse muy complejo para el público entender que pueda existir una personalidad obsesivo-compulsiva, que de hecho existe dentro de nuestra nomenclatura, un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, y un trastorno obsesivo-compulsivo como una enfermedad y que tiene que ver con la angustia. No se entiende. Bueno, voy a intentar decir algo, pero por favor corríjanme, colegas, si les parece que no lo dejo claro. Yo creo que en el trastorno obsesivo-compulsivo, el que sufre fundamentalmente es el paciente. Hay sufrimiento, hay angustia. La angustia puede haber una angustia enorme que tiene que ver más que nada con esta sensación de no ser libre de pensar lo que yo quisiera pensar, de no ser libre de tener ese pensamiento o esa imagen absurda, me acuerdo, por decir algo, ¿no? Me acuerdo una recién, una mamá que acababa de tener a su bebé, a su guagüita, y la idea que se le venía a la cabeza es que la iba a ahogar cuando estaba bañándola, ¿no? Y tú decías, ¿pero tiene algún problema con la...? No, la ama profundamente. ¿Tiene algún incluso riesgo de ahogar? No, tampoco. Era solo la idea de que se le viniera el impulso, y eso le provocaba un malestar interno. Imagínate de qué estamos hablando. Entonces, eso es un trastorno en el sentido de que es una enfermedad dolorosa, ¿no? Hay sufrimiento, hay angustia, hay discapacidad. Nosotros también encontramos y definimos una cosa que más bien tiene que ver con un estilo obsesivo-compulsivo, una manera de ser obsesivo-compulsiva, sin gran sufrimiento. Es probable que el que es por personalidad obsesivo-compulsivo y necesita que las cosas estén en este orden y el vaso esté instalado acá y no allá y no me lo muevan porque a mí me gusta así, es probable que esa persona más bien haga sufrir a otros porque no, quiere que las cosas sean de esa forma, pero en realidad piensa que está bien ser así. O más bien, si todos fueran así como yo soy de ordenado, el mundo andaría mejor. Y probablemente tiene razón, digamos. Pero estamos hablando de alguien que le funciona la simetría o sus chequeos y rechequeos de una manera que no lo vive como innecesario, absurdo, excesivo, ridículo y ciertamente no angustiante, ¿no? Ese es el estilo de personalidad obsesivo-compulsivo y lo hay y es una parte de lo que nosotros llamamos
problemas de personalidad, rasgos de personalidad, y cuando esto es muy excesivo y le provoca mucho problema al resto, más que al afectado, le llamamos trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Colegas, por favor, complementen. Y en ese espectro de situaciones está la ansiedad generalizada, ¿ya? O sea, la ansiedad generalizada que se manifiesta por preocupación excesiva, tensión, mal dormir, distracción, procrastinación. El eje central es efectivamente la preocupación excesiva. No en el sentido de la obsesividad que ocurre de manera estereotipada, o sea, siempre lo mismo. O sea, tengo que revisar 4 veces si apagué la luz, el agua, el gas, etcétera, etcétera, sino que a partir de cualquier cosa. En la ansiedad generalizada la preocupación es, voy a llegar tarde o no va a resultar y soy más catastrófico, etcétera. Pero ahí hay un circuito que es redundante, digamos, y en ese sentido eso está en esa dimensión, digamos, que se parece a lo obsesivo, digamos. Entonces, hay de todo, digamos, en los trastornos ansiosos. Y cuando hablábamos al principio, una persona puede tener trastorno obsesivo compulsivo y además tener ansiedad generalizada, o no. Pero si tiene un trastorno obsesivo compulsivo y tiene ansiedad generalizada, ok, a lo mejor uno podría poner las 2 etiquetas, digamos, para poder hablar un lenguaje común. Pero lo que uno debiera pensar es que no tiene 2 enfermedades, digamos, sino que sufre de un trastorno ansioso que se mueve en todo ese espectro y que puede tener distintas manifestaciones. ¿Se entiende? Sí, perfectamente, pero quedándonos un instante más con la personalidad, no existe una personalidad ansioso generalizada. No, No, o sea, un estilo de personalidad sin sufrimiento al respecto. No es así. Es menos probable que sea así. Puede que se acostumbró, puede que lo normalizó, pero hay, en cambio, en el tema de la personalidad obsesivo-compulsiva, me pregunto, ¿no? Si debiéramos llamarle a la persona que es obsesiva, porque es exagerada en todo lo que hace, en sus necesidades de chequeo, rechequeo, lo que tú quieras, pero no hay sufrimiento. Y si no hay sufrimiento en él, si él piensa que sería bueno o ella piensa que sería bueno que todos fueran igual y las cosas andarían mejor, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Lo tratamos? ¿Le ofrecemos tratamiento? ¿Está enfermo de algo? O sea, esto plantea también, esto de la personalidad obsesiva compulsiva, nos plantea también la línea que divide entre lo que son trastornos de lo que son estilos, ¿no? Eso. Sí. Yo creo que ya estamos en una línea en la cual pueden aparecer incluso disquisiciones filosóficas, ya, o sea, al respecto. Filosófica me refiero a dilemas en relación a nuestros conceptos. ¿Por qué razón? Porque sí, estoy de acuerdo como tú lo planteas, digamos, pero alguien, no sé, por casualidad, porque sí, tiene depresión. Esa persona que tú dices que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que no sufre por su condición, pero que tiene un estilo apegado a muchas normas no escritas, ¿ya? Y rígido, se deprime, ¿ya? Y va al psiquiatra, y el psiquiatra le recomienda un antidepresivo de ciertas características. Y a esa persona se le pasa la depresión. Y de pronto se da cuenta de que el día domingo puede quedarse un poco más en la cama, o puede salir a pasear en pijama y no necesariamente hacer la misma rutina. Estoy exagerando, estoy haciendo una caricatura, pero de pronto se da cuenta que está un poco distinto, ¿ya? Y ahí es donde efectivamente vienen los límites. ¿Qué fue eso? ¿Le cambió la personalidad el fármaco? ¿O el fármaco está tratando un trastorno que hay detrás de eso? ¿O qué es lo que es? Y ahí podemos tener diferencias. De hecho, entre nosotros 3 yo creo que vamos a tener diferencias de opinión respecto a qué es lo que está ocurriendo. Pero el hecho es de que esa persona puede tener un cambio que a lo mejor no a sus ojos, pero a lo mejor a los ojos del resto es un cambio positivo, con una intervención farmacológica, y uno no sabe, o uno probablemente distintas personas puedan diferir si lo que está cambiando ahí es un trastorno o es la personalidad. Porque si es la personalidad, no debiera cambiar, al menos en términos teóricos, no debiera cambiar con un fármaco, y más bien puede ser objeto de otro tipo de intervención. Y en ese sentido ahí puede haber un dilema, pero efectivamente eso que estoy diciendo, eso ocurre, digamos, ¿ah? De que la persona siente que ha cambiado, digamos, de alguna manera. No nos podemos meter en ese tema hoy. ¿Por qué? Porque ya estamos en el tiempo, en la hora hace rato, porque es un tema que además le encanta a Sergio Strejilevich y que yo creo que debiera ser
motivo de una conversación de verdad completa dedicada a esta cuestión de que ahora más encima me están diciendo ya no solamente que se puede tratar o no tratar lo que es una enfermedad, sino que ahora me estamos hablando de que con fármaco yo puedo transformar o podrían transformarse aspectos de mi estilo interpersonal. O sea, con un remedio yo puedo tratar algo que no es una enfermedad, lo que parecería casi como hacerse la cirugía estética, ¿no? Me quiero cambiar solamente esta ceja porque me la quiero subir. No estoy enfermo de ceja baja, pero me la subo porque me gusta. O sea, yo podría tomar un remedio para ser más simpático. ¿Existen cosas como esa, digamos? O para ser menos gruñón, o para ser menos rígido, como dijiste tú recién, Danilo, ¿no? Una persona que se trató porque se deprimió, pero en el proceso de tratarse de la depresión y mejorar, se dio cuenta que además estaba mejorando de algo que no era una enfermedad, que era su estilo. O sea, lo que se le ha llamado psicofarmacología cosmética, que puede ser peyorativo decir cosmética, porque a lo mejor no es cosmética, es solo que nunca a nadie se le ocurrió darle tratamiento a alguien para que sea más cariñoso, o para que sea menos puntilloso o menos quisquilloso con algo, ¿no? Pero vaya, o sea, podría ser que uno pueda tener una intervención neuroquímica y hacer transformación así. ¿Es legítimo? ¿Es ético? ¿O va a tener un poco de estigma el que busque una cosa como esa, así como podría tener algo de estigma el que busque una corrección estética con cirugía plástica? Sergio, tú quieres decir algo y estamos No, terminando. no, ese es un tema fabuloso y poco tratado en función de lo prevalente. Es decir, todo el tiempo se está haciendo psicofarmacología cosmética sin discutirlo abiertamente, usando el término que tenemos para este programa. Yo sé que estamos terminando, pero hay una pregunta muy ingeniosa que es si Rafael Nadal, ustedes saben, Sí, sobre todo allá atrás. ¿tiene personalidad obsesiva o no? La respuesta es, la verdad que no lo conocemos a Rafael Nadal y con la definición de José, no le tendríamos que preguntarle a la mujer, a sus seres queridos, si esos tics o esos rituales que tiene afectan su vida cotidiana. Pero lo que sí es ¿Sufre o cierto... no sufre? ¿Eh? ¿Y si sufre o no sufre con eso? Claro, si sufre o no sufre. Me cuesta creer que sufra mucho, pero bueno, la otra cuestión, esto lo estuvimos discutiendo, es que esto también es un límite que se llaman automatizaciones, es decir, hay determinadas situaciones que uno requiere un alto nivel de automatización para hacer algo y es muy común que en el proceso de aprender esas automatizaciones se metan algunos reforzamientos parásitos, ¿no? Como tocar esto, pero no sucede solo en el tenis, sucede en la música, sucede, y que uno tenga que tener una cierta cuestión de elementos rituales que aseguran la precisión en la ejecución de determinada habilidad, digamos. Pero eso, de nuevo, esa es una versión adaptativa de algunos de los mecanismos que podrían estar en el fondo de lo que después se convierten en trastornos. Si todos estos trastornos no son conductas totalmente, si yo comiese materia fecal, por ejemplo, eso no está dentro de la conducta normal del ser humano, y de hecho hay enfermedades que lo producen y ahí nadie estaría dudando de que la persona está cometiendo lo que se llama coprofagia, es decir, y eso, nada, todos estaríamos de acuerdo que está mal. Acá estamos hablando de desviaciones, ¿sí? Eso que se ve en Rafael Nadal, se ve en músicos, se ve en cirujanos, se ve en pintores, se ve en programadores que necesitan tener el escritorio, es decir, cuando hay alto nivel de concentración, hay algunas balizas que aseguran el proceso mecánico. Pero ya pasando a la anécdota, pero en el tenis es sorprendente, o sea, todo buen tenista tiene... El más preciso de todos los deportes. Todo buen tenista tiene una... ¿Te acuerdas? Pero sí hay profesores de tenis que justamente le plantean a su alumno que para tener un buen saque tiene que desarrollar un ritual obsesivo, digamos, para poder automatizar justamente el tema. O sea, a ver, Nicolás Massú, Pete Sampras. Sí. Pete Sampras tenía uno particularmente feo, que era escupir así con la nariz. Pero no, los tenistas muy conocidos. Antes de terminar, hay una pregunta que es crucial. Hablamos en los últimos minutos de farmacología porque entramos en las anécdotas de los 80 respecto de la irrupción
de los fármacos para la ansiedad, pero el primer tratamiento para todo tipo de ansiedad, o sea, hay trastornos como la enfermedad bipolar, en donde la psicoterapia se monta hoy por hoy sobre la psicofarmacología, ¿no? En el trastorno de ansiedad es al revés. Sobre la psicoterapia se monta la psicofarmacología. O sea, uno en el fragor de la conversación capaz no lo... O sea... Y queridos, ahí hay una pregunta al respecto, y yo sé que no va a ser tan fácil contestarla, pero con eso vamos a terminar. ¿Y entonces hay algún tipo de terapia, psicoterapia, tratamiento hablado, más recomendable que otro para los trastornos de ansiedad específicamente? Yo creo que uno lo puede responder relativamente rápido, digamos, porque efectivamente las psicoterapias cognitivo-conductuales y la derivada de eso, que puede ser varias formas, digamos, pero las psicoterapias cognitivo-conductuales son las psicoterapias que están más enfocadas y que tienen más tradición en el tratamiento de los trastornos ansiosos, digamos. O sea, alguna vertiente de ellas, digamos, puede estar ajustada a las distintas formas de trastorno ansioso. ¿Mm? Y eso capaz es para ir terminando, es una muy buena recomendación. Yo lo voy a buscar para el próximo programa, que es que un paciente tiene que preguntarle al psicoterapeuta antes de iniciar tratamiento. Es decir, el psicoterapeuta, así como los psiquiatras les contamos cuáles son qué hace un fármaco, qué efectos adversos puede producir, cuáles son los objetivos, el psicoterapeuta tiene que hacer lo mismo respecto de la técnica o el tipo de psicoterapia que va a utilizar. Y en el caso del manejo de los trastornos de ansiedad en su conjunto, se requiere no solo hacer la técnica adecuada, sino estar correctamente entrenado en esa técnica. Es decir, no basta con haber cursado la materia psicoterapia cognitivo-comportamental. Uno tiene que tener un entrenamiento formal en eso, y la persona que va a consultar tiene que asegurarse de estar en manos de alguien que maneja esa técnica. Las psicoterapias también producen efectos adversos. Podemos hablar de los primeros juicios fuertes que sufrieron los psicoanalistas fue por personas con trastorno de obseso compulsivo que habían hecho psicoanálisis por año y demandaron a los psicoanalistas por tenerlos en tratamientos no solo improductivos, sino que empeoraban el curso de la enfermedad. Querido Sergio, traes un tema que por sí mismo, de nuevo, estoy seguro que a la gente que le interesa la salud mental, que les preocupa la salud mental y que por eso a lo mejor tienen mayor tendencia a seguirnos en este programa, los deja con una interrogante tremenda, los deja con una preocupación. ¿Pudiera haber un efecto colateral de la psicoterapia? ¿Pudiera ser que no me sirva y que gaste tiempo y plata, sino que me haga daño, me haga peor, me deje peor que antes de haberla hecho? Da para un tema, da para algo que debiéramos conversar, ¿no? Quizás nosotros tres, medio con estigma de ser pastilleros, ¿no es cierto?, y de dedicarnos a la psicofarmacología, a lo mejor debiéramos invitar a alguien más, ¿no?, para el panel particular en donde pudiéramos hablar de eso, ¿no? Así que tú piensas que la psicoterapia puede tener costos, puede ser iatrogénica, como se dice en medicina, y de eso sí que no se habla. Yo por lo menos nunca escuché públicamente a alguien hablar de eso. Interesante. Danilo, una palabra al cierre. No, Sergio, hay muchos temas listos. pendientes, así que... Tenemos muchos temas pendientes. Mira, si tú piensas esto, la ansiedad se presta mucho para decir, es la que más uno puede negociar dónde atraviesa la línea de la normalidad y la anormalidad. Pero en realidad, si lo pensamos bien, todas nuestras patologías. No está lleno de gente que dice, oye, pero si todos somos bipolares es por eso, ¿no? Que uno no sea igual todos los días o todos los meses, es súper normal, somos todos bipolares. Entonces, esto de la línea de la normalidad con la anormalidad efectivamente es un tema central en nuestra disciplina, ¿eh? Y en la salud mental en general. Bueno, gusto de compartir con ustedes de nuevo. Danilo Quirós, Sergio Strejilevich, José Vitrán, desde Santiago. Gracias, Daniela, desde Uruguay. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.